que soy originario de Salto de Agua, Chiapas. Ahí tengo mis orígenes. Mi padre originario de Yajalón, Chiapas, y mi madre originaria de Salto de Agua, Chiapas. Y soy actualmente catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuando estaba en la secundaria, 6 compañeros, Max, Miguel, Juan Carlos, Cristóbal, tu servidor, decidimos por un acuerdo en una plática de una tarde salir de Salto de Agua y irnos a estudiar al Colegio de Bachilleres de Chiapas a la ciudad de Palenque. Entonces finalmente nos aventuramos ese grupo de amigos y nos fuimos a la ciudad de Palenque y ahí estudiamos en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. De los 7 que iniciamos la preparatoria, el COBACH, prácticamente solo 4 personas terminamos en el Colegio de Bachilleres. Y al terminar la preparatoria, incluso yo tenía 2 opciones. En aquellos tiempos, como joven estudiante y tomando en consideración que la filosofía del área de ciencias sociales que se cursa en el último año de la preparatoria del Colegio de Bachilleres, digamos que es de corte socialista, etcétera, fui enamorado por una persona y era, digamos, tenía yo tintes perredistas en ese entonces. Por ahí realicé algunas labores de campaña para ese partido político, pero esto a su vez estaba aparejado a una oferta educativa que yo tenía para irme a una universidad que se llama Universidad Popular de la Chontalpa, que está en Tabasco. Es igual una institución pública, digamos que le sigue los pasos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. No obstante que tenía yo la oferta para irme a estudiar a esa institución, decido a instancia de un profesor que me daba la materia de estructura socioeconómica de México. De cierta manera él me vende la idea de que si yo quería estudiar Derecho, lo que yo debería hacer es venirme a la Facultad de Derecho de la UNACH, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces, tomando en consideración que prácticamente en el sureste mexicano no habría otra institución más prestigiada que la Facultad de Derecho. Y en razón de ello, decido prácticamente pues obtener mi ficha, todo el protocolo, que por cierto en ese tiempo nada era, todo era de manera manual, no había aspectos de carácter digital, sino todo era presencial, venir, obtener la ficha, hacer filas, incluso en ese entonces se hacían 2 exámenes para ingresar a la Facultad de Derecho, un examen Ceneval general, de conocimientos generales, valga la expresión, y un examen específico, únicamente de Derecho. Entonces finalmente es así como vengo yo a la Facultad de Derecho, curso todos mis estudios universitarios. En el camino, prácticamente a lo que equivale ahorita al tercer semestre de la licenciatura en Derecho, digamos que logro realizar actividades, digamos, profesionales. Una es incorporarme a un despacho jurídico y a la vez incorporarme a la administración pública municipal, aquí en el ayuntamiento, en el área de servicios públicos municipales. Y prácticamente a la par de realizar mis estudios, pues colaboraba yo en un despacho jurídico del licenciado Carlos Alcázar Domínguez y a la vez también trabajaba yo en el ayuntamiento. Ahí, a como se podía, se combinaban ambas actividades. Termino la licenciatura en Derecho y decido estudiar la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Y al terminar, digamos, la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, recibo invitación del director de la Facultad de Derecho en ese entonces para incorporarme primero como maestro de interino de un profesor y posteriormente como maestro de asignatura. Esto aconteció más o menos en el año 2008, pero sí cabe precisar que, derivado de haber cursado la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, recibo la invitación para incorporarme a la Facultad de Derecho. Desde el 2008
a la fecha. Pues digamos que la vida de estudiante pues no fue, digamos que fue relativamente cómoda, le podemos llamar así, fue relativamente cómoda. Al menos el primer año, porque mi abuelo paterno y mi madre eran los que me sufragaban los gastos para un cuarto modesto, ¿no? Incluso pues, las costumbres eran otras. En el lugar donde yo rentaba, pues el desayuno era a las 6 de la mañana, la comida a la 1 de la tarde y la cena a las 6 de la tarde. Por supuesto que a las 11, 12 de la noche pues ya había hambre, ¿verdad? Pues había que aguantársela o hacer alguna gestión, ¿no? Pero finalmente luego tuve la oportunidad de conocer a una persona, que es el licenciado Carlos Alcázar Domínguez, quien pues de cierta manera me abrió las puertas de su despacho y también de su familia. Y esto a su vez, en el sentido de que ya me vio obligado a buscar una actividad, porque quien a mí de cierta manera me sufragaba mis gastos, que era mi abuelo paterno, él falleció precisamente en el mes de diciembre de 1998, perdón, que fue el primer año, cuando al terminar yo el primer año de la licenciatura en Derecho, en el mes de diciembre mi abuelo fallece. Esa circunstancia me obligó a tratar de buscar ya una actividad laboral, porque ya no habría quien me sostuviera, ¿no? Salvo mi madre que trabajaba para eso, pero de cierta manera no eran condiciones económicas muy loables como para poder sustentar mis estudios. Entonces es así como me incorporo al despacho y también me incorporo al ayuntamiento, y pues empecé a realizar esas actividades en la administración pública, de auxiliar en el despacho y a la vez estudiante en la Facultad de Derecho, que por cierto en ese tiempo era horario mixto. Estudiaba en la mañana de 7 a 10 o 11 de la mañana, y luego en la tarde en un horario promedio de 4 a 7 o de 5 a 8 de la noche de lunes a viernes. Esa era la mecánica de la Facultad de Derecho, que también implicaba que pues en el trabajo donde prestaba mis servicios me dieran esas facilidades, que como todo hubieron personas titulares de servicios públicos que sí me brindaron el apoyo y otros que lo restringían más, pero finalmente sí pude combinar esas actividades. Mira, el contacto con los estudiantes prácticamente considero bastante loable. Creo que, no creo, estoy convencido que he tenido la bendición de que el contacto con los estudiantes sea muy armónico, es decir, sí me considero un profesor conectado con los alumnos, amistoso, presto la atención que corresponde al ejercicio de la docencia. Es una actividad bastante gratificante desde el punto de vista moral, desde el punto de vista personal. Pero sí debo expresar que me siento muy bendecido por tener ese tipo de respuesta de parte de la comunidad estudiantil. ¿Le gusta ser maestro? Por supuesto, no, por supuesto. Sí, definitivamente. Y ya que haces esa pregunta, pues debo confesar que siempre he considerado que, digamos que el motor o la fuerza que me mueve siempre van a ser los estudiantes. Es más, me considero muy agraciado por ello, y a la vez siento que realmente a los estudiantes les debo mucho. ¿Por qué? Porque finalmente son la fuente de inspiración los estudiantes, y considero que siempre lo van a hacer. O sea, no hay nada más satisfactorio para un profesor, y considero que existen muchos catedráticos de la Facultad de Derecho que no me van a dejar mentir, que finalmente ser catedrático de la Facultad de Derecho implica vida en el amplio sentido de la palabra. Es muy gratificante, es maravilloso ser catedrático, sobre todo porque, en primer lugar, al menos en mi caso particular, me mueve a actualizarme, a especializarme, a hacer las cosas mejor. Por supuesto que también hay una gran diferencia en mi actividad académica de cuando inicié mis actividades en 1998 a la fecha. ¿Cuál es el reto? Pues
ser cada día un mejor profesor, ser cada día un mejor catedrático, convencerme día a día que la actividad que realizo, por supuesto que requiere de mucha responsabilidad. Realmente yo tengo una experiencia de un profesor del Colegio de Bachilleres de Chiapas. No voy a platicar la anécdota, pero sí quiero comentarles que, el profesor en una clase a las 7 de la mañana hizo 2 o 3 aseveraciones que finalmente al momento en que uno las recepciona como estudiante, pueden tener como consecuencia un cambio en la vida personal, ¿no?, como estudiante, y por supuesto que se puede ver reflejado ese cambio en toda la familia. De tal manera que esa experiencia yo la tengo de la preparatoria, del Colegio de Bachilleres de Chiapas, y eso me ha servido a mí para tener en mente que estar frente a un grupo requiere hay mucha responsabilidad cuando uno está frente al grupo, porque prácticamente todo lo que uno diga, o incluso lo que uno diga, puede prácticamente cambiar la vida de un futuro profesional, en este caso de un profesional del derecho. Por digamos, azares del destino, debo comentarte que han sido 3 ejes fundamentales en mi vida. Cuando era yo estudiante, ejercía yo, digamos que formaba parte del servicio público, como empleado en el ayuntamiento. Era yo auxiliar de un despacho jurídico y a la vez estudiante de la licenciatura en Derecho. De cierta manera, en la actualidad, digamos que esos 3 ejes siguen. Es decir, sigo en la Facultad de Derecho ya como docente, ejerzo la abogacía, a veces en mayor o menor intensidad, dependiendo mis actividades académicas, e incluso tiene prácticamente 6 meses que dejé la administración pública municipal, en la cual estuve por un lapso prácticamente de 18 años. 18 años ejercí la administración pública. Y siempre he considerado que cuando un estudiante de la licenciatura en Derecho, de cualquier carrera, ejerce su profesión tal cual, como es el caso de la abogacía, y si se comparte con el servicio público, yo creo que los resultados son favorables como persona, como profesional y hacia la sociedad. Porque en primer lugar, permíteme comentarles a los que nos escuchan, que la ejerción de la profesión de abogado, además de que es una actividad muy digna, sí te vuelve una persona sensible entre los problemas de los demás, porque finalmente el despacho jurídico no es otra cosa que un espacio en el que las personas van y depositan sus problemas legales en nosotros como abogados. Pero por supuesto que eso te pega como persona, te pega como profesional. Pero insisto, el ejercicio de la abogacía hace, al menos desde mi punto de vista, a los seres humanos, a los que se dedican al derecho, los hace más sensibles, ¿no? Y en ese tenor, permíteme platicarte que durante mi vida profesional, por razones que yo desconozco, debo compartirles que la mayoría de mis clientes, digamos que son clientes de bajos recursos económicos, por una parte u otra, clientes que son de recursos económicos, digamos, considerables, pero que ya vienen golpeados, ¿no? Golpeados por otros despachos o golpeados ya por el litigio, o llevan ya, digamos, un buen tiempo litigando sus asuntos, y eso hace que digamos no sea económicamente muy fructífero para mí ejercer la profesión de abogado, pero que culturalmente ya lo he realizado por muchos años. A veces obviamente sí pega, porque pues uno requiere de ciertos de un sustento económico, ¿no?, en el ejercicio de tu profesión. No obstante, considero que a la larga ha sido muy reconfortante para mi persona el haber incluso continuar hasta el día de hoy ejerciendo la profesión de abogado,
tutelando asuntos en los que las personas son personas que han sido violentadas en sus derechos humanos, derechos procesales. O sea, gente que ha sido golpeada procesalmente hablando y que finalmente encuentra en mi persona la posibilidad de que ese asunto se resuelva. Y que si finalmente no me deja, digamos, exuberantes ganancias económicas, pero sí las satisfacciones son enormes, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que se quedan eternamente agradecidas con uno, y finalmente la gratitud se traduce en bendición y en bendiciones para mi vida y para la vida de quienes me rodean. Entonces sí considero algo bastante loable el que se ayude a las personas que en un momento dado pues no tienen esa posibilidad económica, ¿no? Es continuar preparando. O sea, finalmente uno como profesional del derecho, docente, abogado, en el ámbito en que uno se desempeñe, debe uno prepararse en todo momento. Vaya, no existe límites para prepararse. Y creo que la profesionalización es uno de los principales compromisos que uno tiene que asumir como persona y como profesional de una actividad que realice. Entonces mi primer meta es continuar preparándome, incluso también continuar escribiendo. Finalmente debo de reconocer que sin imaginarlo, en algún momento empecé reuniendo información a manera de antologías, empecé a investigar, digamos, de manera autodidacta, y llegó el momento en que con el patrocinio digamos, intelectual de personas conocedoras de la materia de derechos humanos, logré prácticamente edificar un libro que luego fue objeto de publicación y que ya se encuentra en una segunda edición, y que incluso pues tengo toda la fe en que el libro se agote, y ya estoy trabajando en unos temas que he decidido adicionar a la segunda edición de mi libro para efectos de enriquecer. Y además de adicionar esos temas, por supuesto, hay que actualizar muchos temas. No debemos de olvidar que pues, el derecho evoluciona prácticamente día a día. El derecho cambia, el derecho se evoluciona. Entonces, sí puntualizar que tengo la firme convicción de que debo de prepararme en todo momento, por una parte, pero también últimamente, digamos que he creado en mí la idea de que es importante compartir lo poco o mucho que uno conozca de algún tema, y sobre todo el tema de los derechos humanos, tomando en consideración de que nos encontramos ahorita a nivel local, a nivel estatal, nacional e internacional. Considero que hay una crisis generalizada en materia de derechos humanos. Por lo tanto, considero que uno de los elementos que pueden combatir esa crisis en materia de derechos humanos es la educación, es la formación. No existe otro método, considero yo, más efectivo para combatir esta crisis, para combatir estos actos de corrupción, ¿no?, en los que se desarrolla nuestro sistema político, que la educación. Y por supuesto que eso implica alimentar y fortalecer el tema de derechos humanos en todos los ámbitos educativos, prácticamente desde el momento en que un estudiante inicie su vida escolar, debe de conocer de los derechos humanos. Pero aparejado a este tema de los derechos humanos, también considero que es importante el rescate de los valores. Yo debo compartirte que fui criado literalmente, como se dice en los pueblos, a la antigua, ¿no?, con refranes, con dichos, con rigor, pues, como se decía antiguamente. Y yo considero que es importante que ese rigor, que ese rescate de valores, sí regrese a las aulas en todos los niveles. De lo contrario, considero que sí estamos condenados a un colapso. Entonces sí,
Esas serían mis dos perspectivas: continuar preparándome y socializar lo poco o mucho que yo conozca de la materia en todos los ámbitos que me sea posible y en todos los ámbitos que me den la oportunidad de hacerlo. Y por supuesto también la investigación. La investigación también resulta trascendente. El mes de diciembre recibí la oferta para esta condecoración de doctor honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. De hecho, lo primero que vino a mi mente era la circunstancia de que un reconocimiento de tal magnitud pues implica un honor, un alto honor por una parte, pero ese alto honor está aparejado de una gran responsabilidad en mi persona, en el ejercicio de mi profesión y por supuesto también una responsabilidad para con mi familia y con la sociedad. De tal manera que no es algo sencillo, es decir, pesa sobre la conciencia, pesa sobre la persona el portar una distinción de tal magnitud. Al menos esa es mi perspectiva. Y sin duda alguna lo único que conlleva eso es, como mencionaba yo anteriormente, es seguir fortaleciendo mi compromiso en el ejercicio de mi profesión como abogado y en la investigación y también en la docencia. Yo creo que de todas las actividades que he realizado como servidor público, como abogado, lo más significante para mí ha sido ser y continuar siendo docente. Y compartirles que finalmente digamos que no hay nada que no se pueda lograr en la vida, ¿no? Y también compartirles que a veces no es necesario ambicionar en el mal sentido de la palabra, ambición, ¿no? En el sentido negativo. Creo que es importante no enfrascarse en ambicionar lo que uno no tiene, sino más bien lo que hay que hacer es trabajar y construir en nuestra formación, en lo que hacemos, ponerle mucho empeño a todo lo que hacemos, y que si realizamos eso, finalmente los éxitos, las victorias o las bienaventuranzas que la vida y Dios nos conceda van a venir solos. Es un mensaje de una cultura del esfuerzo, de una cultura por ser cada día mejores personas, mejores profesionales, de poner todo el empeño y el amor que se pueda a todo lo que realicemos. Finalmente no importa lo que se realice, pero si se realiza con esmero, con amor, con entereza, los frutos vendrán. Creo que hay un dicho popular que dice que el que siembra cosecha, ¿no? Y por supuesto que no se cosecha a corto plazo, ni a mediano plazo, posiblemente a largo plazo, pero finalmente Dios bendice, ¿no? Finalmente Dios bendice y todo el esfuerzo que han hecho, sobre todo las personas que lo rodean a uno, nuestros padres, nuestra madre, todos aquellos que han abonado a nuestro crecimiento profesional, que han puesto un granito de arena, ¿no? que han confiado en nosotros. Creo que esa palabra es importante, la confianza que en algún momento depositan nuestros padres en nosotros, ¿no? ¿Por qué la confianza? Porque finalmente en un padre, en una madre o en un familiar, para ellos siempre va a implicar un gran sacrificio el dejar de comer algo, el dejar de ponerse alguna ropa. ¿Para qué? Para que el hijo o para que la hija se prepare, ¿no? Y creo que no hay mayor gratitud para nuestros padres que no defraudar, ¿no? Que no defraudar esa confianza.